Buenos días, jóvenes. Continuando con el estudio de las funciones generalizadas, vamos a ver cómo es que se realizan los cambios de variables, pero no cualquier cambio de variables, sino los cambios lineales de variables dentro de las funciones generalizadas. En primer lugar, vamos a decir que nosotros tenemos una función f de x, que es una función localmente integrable en nuestro espacio Rn. Y vamos a decir también nosotros lo siguiente, de que existe una transformación de tal manera que se pone en correspondencia a todos los x con un AY más B, donde el determinante de este A es diferente de 0. ¿Está bien? Y esto, en consecuencia, es una transformación lineal. Aquí vamos a decir de el espacio Rn en sí mismo. Es decir, es un endomorfismo. En este caso, entonces, para cualquier función phi que pertenece a nuestro espacio de funciones de prueba, obtenemos f de a y más b, phi de y va a ser igual a lo siguiente. Es decir, aquí nosotros estamos tomando la función generalizada no de x, sino de un x variado. Ustedes saben muy bien de que este b nos representa una suerte de desplazamiento y este a una especie de rotación. Rotación con cambio de escala, puede ser o sin ello, y este es un desplazamiento. Entonces nosotros tenemos que hemos cambiado la variable. Esto va a ser igual a lo siguiente. Yendo a la definición de función generalizada, es f de AY más B, phi de Y, D de Y. Y esto es igual, pasando de las coordenadas Y a la coordenada X, nosotros vamos a tener que esto es igual a 1 sobre el determinante de A en valor absoluto, integral f de x por phi, que es función de a a la menos 1, que multiplica a x menos b. Y esto de x. Este determinante sale al momento que nosotros tomamos la derivada parcial acá, y este a la menos 1 sale cuando despejamos nosotros el y en términos de x. Esta expresión nosotros la vamos a tomar como definición de esta función generalizada. Tomamos la expresión hallada como definición de la función generalizada. Aquí voy a poner f de a y más b. Jóvenes, sabemos de que función generalizada implica todo el concepto integral, pero esto es lo que nos lo define. ¿Está bien? Para cualquier función phi que pertenece, para cualquier f de x que pertenece a d'. Es decir, llegamos a esta función a partir de cambiar de variables acá. Significa
de que nosotros vamos a decir de que f de a, y más b, phi, como función generalizada, es igual a f de phi a la a la menos 1 de x menos b sobre el determinante de a. Entonces, esta es la definición. ¿Está claro? Esta es la definición de función generalizada cuando realizo un cambio de variables. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos esto. Un par de ejemplos. Vamos a poner aquí el ejemplo 1. Si esta matriz A es una rotación. ¿Qué significa que sea una rotación? De que A' es igual a la menos 1. Es decir, la transformación inversa. ¿Está claro? La transformación inversa. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Y B es igual a 0. En este caso nosotros tenemos que f de a, y, phi es igual a f de phi, a', que es el a menos 1, de x. Eso es lo que nosotros tenemos. 2, un segundo ejemplo. Si es una, en todo caso, disculpen, si A es una semejanza, una transformación de semejanza. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de las semejanzas tenemos la reflexión. Si tenemos de que, digamos, C es menor que 0. Que C, el que sale de aquí, A, si es semejanza, es igual a un valor C por la matriz identidad, con el C diferente de 0 y B igual a 0. Entonces nosotros estamos teniendo una semejanza, también es una transformación de escala. ¿Está bien? También es una transformación de escala. Un poquito de espacio aquí para que nos alcance. Este cálculo. Listo. Y en este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. F de C, Y, phi va a ser igual a 1 sobre C a la N, F de phi, C sobre X. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso, jóvenes. Veamos otro ejemplo, un tercer ejemplo, que va a ser el siguiente. ¿Qué es lo que pasa si es que A es igual a la matriz identidad? En este caso, nosotros tenemos simplemente de que f de y más b, phi, es igual a f de phi x menos b. La función generalizada f de x más b se denomina traslación. Es decir, nosotros estamos realizando una traslación o también desplazamiento de la función generalizada.
f de x en el vector b. Por ejemplo, en este caso, podemos nosotros tener ya un ejemplo concreto. Delta de x menos x sub 0. Es una traslación de nuestra función delta de x en el vector x sub 0. Y esto actúa de la siguiente forma. Utilizando esta misma relación, tenemos delta de x menos x sub 0, phi. Esto es igual a delta de phi x más x sub 0. Y esto no es otra cosa que phi de x sub 0. Entonces, fíjense, inclusive sin tener la definición general de la función delta, nosotros llegamos a formas correctas que son conocidas. Una cosa que quiero que noten también, no sé si ya lo habrán notado, que tenemos que una función generalizada es una función que tiene esta forma. Es decir, nosotros tomamos una función localmente integrable, d de x, y aquí ponemos la función que nosotros, la función de prueba. En esos términos se define, y no solamente se define, sino que de esa forma se utiliza. Y si nosotros decimos de que esto es tipo un núcleo, podríamos afirmar de que prácticamente las transformadas integrales que hemos visto son tipos también de funciones generalizadas. Por lo tanto, muchas de estas propiedades que vamos a ver ahora son aplicables también a las transformadas integrales. Entonces, de esta forma que hemos definido la traslación, nosotros podemos definir ciertos tipos de funciones generalizadas, por ejemplo, función generalizada con simetría esférico-simétrica, con simetría central, homogéneas o invariantes de Lorentz. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a ver esto que acabo de decir. La función generalizada f se denomina invariante de Lorentz o, a ver, vamos a poner mejor así, invariante con respecto al grupo de Lorentz. Esa es una forma más correcta. Está bien, la forma breve es invariante de Lorentz. Si f de ax es igual a f de x para todas las transformaciones A del grupo de Lorentz, ¿Qué significa que A sea del grupo de Lorentz? Es decir, aquellas transformaciones para todas las transformaciones A en Rn que conservan la forma bilineal siguiente.
x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado menos hasta menos xn al cuadrado. Entonces, toda transformación en Rn que conserva que la primera es positiva y las demás negativas y nos conservan esta forma son transformaciones que pertenecen al grupo de Lorentz. Entonces, esta función generalizada se denomina invariante de Lorentz si cuando esta transformación, al aplicar esta transformación A, obtengo la misma función. Entonces, de esa forma, vuelvo a repetir, nosotros podemos ver si definimos una matriz que nos implique una simetría esférica, entonces voy a decir que es una función generalizada con simetría esférica. Entonces, de esta manera, en este caso es una traslación, y aquí tengo un invariante Lorentz y puedo definir con respecto a otras simetrías. Bien, esta función generalizada obtenida por medio de un cambio de variables lineal efectivamente pertenece a las funciones generalizadas, es decir, vamos a poner aquí, se cumplen las propiedades siguientes. A ver, voy a simplemente escribirlos. Nosotros tenemos que las funciones generalizadas, o estas funciones generalizadas, definidas de esta forma, tienen que ser lineales. Y aquí vamos a tener esto, lambda f de AY más B más mu G de AY más B. Esto para F y G que pertenecen a D'. Y de la misma forma tenemos el FK, AY más B, tiende a 0, en todo caso aquí, tiende a 0 cuando K tiende al infinito, esto en D', si F de K tiende a 0 cuando K tiende al infinito en este mismo espacio de prima. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vemos de que esta nueva función generalizada cumple las mismas propiedades de las funciones generalizadas, por lo tanto pertenece a este espacio lineal. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces este es el cambio lineal de variables en funciones generalizadas.